Vale, pues vamos a comenzar. El título del webinar es Ejercicios de intrusión a través de técnicas de hacking ético. Ejercicios de intrusión avanzada, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver y vamos a diferenciar, bueno, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es esto del hacking ético? Que supongo que muchos de los que estéis aquí, pues ya os sonará o lo conoceréis más o menos. Y bueno, lo vamos a poner un poco en contexto, que es el hacking ético, el pentesting, las auditorías, un ejercicio de intrusión o ejercicios de red team, ¿no? Que es como se llamarían y cómo los vamos a ver. Entonces, bueno, para ello vamos a empezar antes que nada explicando qué es lo que es un ejercicio de red team, ¿vale? Y después entraremos un poquito más en detalle, ¿no? En contextualizar, pues, otros tipos de ejercicios en los que las compañías necesitan de hackers, de consultores, de auditores de seguridad para poder revisar y, a su vez, reforzar la seguridad de sus sistemas, de sus redes, de sus aplicaciones. Entonces, uno de los procesos más importantes que utilizan las empresas para esto y que cada vez es más demandado, ¿no? Como todos habréis visto y estaréis viendo en las noticias, pues es el tema del hacking, ¿no? Cada vez más es más común encontrarnos en prensa, ya no en páginas especializadas, ¿no? O en redes sociales o en Twitter, donde podemos ir siguiendo el día a día de las noticias, sino que a través de los medios convencionales y prensa tradicional, cada vez más nos encontramos noticias de empresas, personas, organismos que han sido hackeadas. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy mismo en España, la compañía más grande de electricidad, la eléctrica más grande de España, ha salido hoy que ha sido hackeada. No me ha dado tiempo a ver la noticia en detalle. No sé si he leído por ahí que tiene algo que ver con los rusos, que habían hecho algún ciberataque. No estoy seguro, porque lo he visto un poquito por Twitter, pero todos los días, de hecho, yo en los cursos que doy hago un ejercicio que, si queréis probarlo ahora o en otro momento, hago es que busquéis en Google, en la sección de noticias de Google, la palabra hackeo, ¿no? O hacker, ¿no? En inglés, y filtréis por noticias del último día o de la última semana para que veáis la cantidad de noticias que hay y de empresas que son hackeadas, ¿no? Diariamente, ¿vale? Entonces, nosotros en este caso, una de las prácticas que hacen las empresas, pues es contratar a hackers para que se pongan en el punto de vista de un atacante y les hagan un ciberataque real, ¿vale? Que les hagan un ejercicio de intrusión, ¿no? Por eso lo de intrusión avanzada, un ejercicio de intrusión real. Entonces, para ello contratan proyectos que se llaman ejercicios de red team, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, lo primero ya hemos comentado, ¿no? Desde el punto de vista de un atacante, es cómo se empieza, ¿vale? Este ejercicio. Es decir, no va a tener nada más y ninguna información que no sea el nombre de la compañía. Ese grupo de hackers lo único que va a tener es el nombre de la compañía a la que va a atacar. Entonces, es el segundo punto, ¿no? Total desconocimiento. Para ello, ¿cuáles son las técnicas y cómo lo va a hacer? Pues va a utilizar tanto el ámbito digital, es decir, todo lo que esté expuesto en Internet, servidores, etcétera, como también la parte de ingeniería social y el ámbito físico. Es decir, dentro de un ejercicio de avanzado de intrusión, de red team, pues está permitido enviar un correo malicioso con algún tipo de malware, o sea de la forma que sea, en una macro de un fichero de Word, que al final al atacante le dé el control del equipo, ¿no? Incluso de forma física, ¿no? Pues llegar a una compañía y a lo mejor mezclar la parte física y digital, ¿vale? Que veremos un poquito más adelante en detalle. Pongo algún ejemplo, ¿vale? Luego, estos ejercicios tienen duración de varios meses, ¿vale? Es decir, se necesita un tiempo, que no es una semana de auditoría donde yo en una semana tomo el control de una empresa
grande, ¿no? De una empresa cotizada en bolsa, aquí por ejemplo en España, una de las empresas más grandes, pero en 2, 3, 4 meses sí que es posible tomar el control total y muchas veces sin que se den cuenta, ¿no? La propia compañía. Claro, para ello hace falta pues un equipo multidisciplinar con expertos en diferentes materias, ¿no? Expertos pues, más en Windows, más en Linux, expertos en malware, expertos en ataques de directorio activo, expertos en hacking web, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que, bueno, estas personas del equipo pueden ir rotando, no es que siempre vaya a haber las mismas, ¿vale? Y bueno, uno de los principales objetivos también es el de no ser detectado, ¿vale? Por parte del equipo de seguridad de la compañía. Entonces, al final, estos ejercicios, ¿por qué los hacen las empresas? Pues bueno, ellos lo que quieren es, como comentábamos, ¿no? Al final, evaluar y mejorar su seguridad, ¿no? Entonces, para ello, pues tienen que demostrar cuáles son las capacidades que tienen ellos de prevención, ¿no? De prevenir un ataque de este tipo. Es decir, oye, toda esa política que yo estoy siguiendo en mi empresa para actualizar los servidores, los servicios, cuando sale una vulnerabilidad, actualizar, ¿está funcionando o no? ¿Estoy dejando huecos de seguridad en la empresa o no? Entonces, esto es la forma real en contratar un ciberataque real para, oye, ver si tengo algún hueco o no, ¿vale? Si yo estoy filtrando bien en los firewalls de aplicaciones, eh, qué nivel de monitorización o detección, ¿no? Porque una cosa es que te puedan entrar, pero luego también las compañías pues tienen sistemas de monitorización, de detección en el SOC, que es lo que se llama el Security Operation Center, en donde ellos pues tienen monitorizado pues toda la actividad o posible actividad maliciosa en la empresa y la van analizando. Y luego, por último, pues también medir la capacidad de reacción o de respuesta, es decir, ante un ciberincidente, ante un incidente real, cuál es la capacidad de reacción, cuáles son los procedimientos, hay una buena capacidad de análisis forense para evaluar o para ver qué es lo que realmente ha ocurrido, pues todo esto es lo que se mide con el ejercicio, ¿no? Todos los beneficios que le pueda aportar a una empresa, ¿no? Entonces, como comentábamos, una de las partes más significativas de este tipo de intrusiones avanzadas, pues es que se entrelazan y se mezclan el plano digital, físico y humano. Es decir, por ejemplo, pues en el plano digital es más sencillo, ¿no? Yo puedo encontrar una vulnerabilidad a través de un servidor web, a través de ahí ejecutar código o comandos en ese servidor, utilizar ese mismo, elevar privilegios en ese servidor y utilizar ese servidor para pivotar a más servidores, ¿no? Dentro de la red DMZ, ¿no? De la compañía. Y luego de ahí podría saltar a la red interna. Entonces, ahí estaría solo el ámbito digital, ¿no? En donde un hacker, un auditor, está en su casa, da igual en qué ciudad, ahora que hay mucho más teletrabajo, pues puede estar donde quiera haciendo este ejercicio. Ahora, también aquí podemos mezclar la parte física, de ingeniería social, digital. Entonces, os pongo un ejemplo. Si la compañía pues tiene una sede, ¿no? Por ejemplo, un caso real que nos ha ocurrido, con el que yo estuve, en donde, por ejemplo, tenían una red, bueno, primero, se creó un punto de acceso falso, una red wifi falsa, en donde automáticamente los móviles de los empleados enviaban el usuario y la contraseña al punto de acceso falso. O sea, se dedicaba a recopilar. ¿Por qué? Porque esa red simulaba ser la misma red de la empresa, con lo cual engañaba al móvil, el móvil se intentaba conectar y dejaba ahí de forma automática el móvil de la empresa y dejaba ahí su usuario y su contraseña. ¿Qué es lo que hicimos luego? Que con este usuario y esta contraseña, como para conectarnos por VPN o para conectarnos por un Citrix o por cualquier otro sitio, lo que ocurrió es que tenía un doble factor de autenticación, ¿no? Que además cada vez se utiliza más y entonces no teníamos ese doble check, ¿no? Que llegaba al móvil un código para meterlo. Pero lo que hicimos fue ir a las instalaciones de la compañía y en este caso, bueno, dio la casualidad de que había una cafetería pues pegada a la compañía. Entonces, pues desde la propia cafetería y con la antena wifi
se realizó una parte de la intrusión durante una mañana, se logró obtener una persistencia en otro servidor y ya se pudo acceder a la red interna de la compañía a través de esa puerta trasera que se había abierto. Pero todo esto fue posible porque, oye, fue posible acercarse a las instalaciones de la compañía y desde ahí hacer el ataque, ¿vale? Sería un ejemplo. Otro ejemplo muy típico, pues también son temas de ingeniería social, llamar a un empleo de la compañía, hacerte pasar por el CAU, por el soporte, decirle, oye, te voy a enviar un fichero y que lleva ahí un malware, ¿no? Un troyano para tomar el control del equipo, ¿vale? Entonces, como sabía, como comentaba hace un rato, ¿vale? Dentro de los tipos de trabajo que puede hacer un equipo de hacking, el de las intrusiones avanzadas o estos ejercicios de Red Team son un poco los más avanzados, los más especializados, ¿no? Y son para empresas que realmente ya tienen un nivel de madurez de ciberseguridad muy alto, ¿no? Pero luego también hay muchos otros proyectos, ¿no? Que podríamos englobarlo en auditorías de seguridad o proyectos de test de intrusión, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos son diferentes y cada uno de ellos van siendo un poco más avanzados, ¿vale? Una auditoría, pues al final sería el hacer una revisión siguiendo una metodología, una serie de checks sobre una serie de activos concretos, por ejemplo, un rango de red de una empresa en donde yo, pues oye, o bien le puedo lanzar un escáner de vulnerabilidades más automático o bien puedo hacerlo de forma manual, una auditoría, una página web, ¿vale? Yo audito esa página web y ya. Simplemente voy a sacar los fallos de seguridad y las vulnerabilidades de esa página, nada más. Ahora, si queremos ir un pasito más adelante, con un grado más de especialización, ya entraría la parte de test de intrusión, ¿vale? Entonces, como vemos, aquí va a cambiar el objetivo, va a cambiar el alcance, incluso puede cambiar la duración, ¿no? Es decir, ya en un test de intrusión, por ejemplo, a nosotros nos contratan y nos dicen, oye, vente aquí a mi empresa, conéctate con tu portátil a la red, te damos 2 semanas e intenta tomar el control de la cuenta de administrador del dominio, ¿no? Es decir, el domain admin de la empresa, es decir, la cuenta que gestiona el directorio activo y que puede gestionar todos los equipos de la red. En este caso, pues ya bueno, tanto el conocimiento para realizar este ejercicio tiene que ser algo más avanzado y esto ya, pues desde el punto de vista, el alcance es más amplio y es un punto de vista un poco más desde lo que haría un atacante, ¿no? Pues ahora que está muy de moda todos los ataques de ransomware, pues ¿qué es lo que hacen, no? Hacen un primer acceso a la red, hacen luego una intrusión interna y terminan tomando determinado control en la red para poder cifrar todos los equipos y y ya, bueno, pedir el rescate correspondiente a la empresa, ¿no? Oye, me pagas este dinero o no recuperas tu información, ¿no? Aunque ahora ya han evolucionado estos grupos de ransomware y ya, como saben que la mayoría de empresas o muchas de ellas hacen copia de seguridad de los datos, lo que hacen es te piden el rescate, pero no ya por devolverte los datos, que saben que los puedes recuperar, por no publicarlos en Internet. O sea, primero te los roban o los más valiosos o los que pueden y te dicen o me pagas o los publico en Internet. Entonces ya estás ahí un poco en una tesitura, ¿no? De qué hacer o qué no hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la metodología para estos ejercicios de Red Team, ¿no? O de intrusión, ¿vale? Vamos a hablar un poquito la metodología, los diferentes pasos que se llevan a cabo y luego, después, vamos a un poco a verlo desde un punto más práctico, cómo empezaríamos nosotros esas primeras fases de un ejercicio de Red Team, ¿no? con una empresa. Entonces, bueno, la primera fase, que sería un poco un análisis de inteligencia previo, esto pues lo que se trata es de definir, de diseñar, de planificar cómo va a ser ese ejercicio, analizar la empresa a la que vas a atacar, ¿vale? Porque no es lo mismo una empresa muy grande, un banco muy grande,
No es lo mismo a pues, una empresa logística que está llena de fábricas que a lo mejor tienen menos exposición en Internet, pero luego tiene esa parte física, la tiene mucho más vulnerable, ¿no? Porque suele ocurrir que en las fábricas o en sitios así más en la industria, pues que por ejemplo las redes wifi son mucho más menos robustas, son más vulnerables, con lo cual es siempre una buena idea, pues a lo mejor intentar entrar a la red a través de una red wifi antigua que puedes entrar en 5 minutos, ¿no? Si tiene presente algún fallo de seguridad. Entonces, por ello, que no te pones directamente a buscar la página principal de la empresa y atacarla, ¿no? También dependiendo del tipo de empresa, si es más madura en ciberseguridad o no, qué tipo de concienciación tienen los empleados, pues también podrías planear o diseñar unos vectores de ataque que fuesen a través de algún tipo de malware por correo electrónico, ¿vale? Entonces, bueno, analizas un poco ahí toda la situación, cuál es tu objetivo como atacante, ¿no? Que no es lo mismo el objetivo si fuese un banco a que si fuese, por ejemplo, pues no lo sé, una empresa de ropa, ¿vale? Inditex, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es un poco también en conjunto con la empresa que te contrata, pues bueno, que marquéis los objetivos, definís, oye, claro, al final, en la teoría del ejercicio de Red Team vale todo, pero bueno, también la empresa tiene que luego que permitirte, ¿no? O tiene que ser capaz de decirte, oye, vale, puedes hacer todo este tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, una vez esta primera fase ya se ha llevado a cabo, pues lo que se empieza es hacer la parte del reconocimiento y mapeo de la superficie de ataque, pues ya de una forma un poco más activa, ¿no? Se empieza a hacer el reconocimiento de la compañía en cuanto a, oye, no solo me va a interesar el propio nombre de la compañía, sino que también me va a interesar eh, los nombres o las empresas que puedan ser filiales suyas o marcas suyas. Porque a lo mejor yo a la hora de buscar dominios o subdominios, pues o direcciones IP, me puedo encontrar muchos de ellos, pero que estén a nombre de otras filiales, otras empresas que hayan comprado. Porque como lo normal es que este tipo de ejercicios los contraten empresas muy grandes, pues son empresas que van haciendo compras de otras empresas, vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, primero listaremos todas las empresas o marcas que tengan. Después vamos a sacar una lista con todos los dominios que podamos encontrar con las diferentes técnicas de hacking asociados a la compañía. Para cada uno de estos dominios vamos a obtener todos los subdominios, ¿vale? Porque en cada uno de estos dominios o subdominios siempre puede haber ahí un servidor con una aplicación con determinadas vulnerabilidades de un tipo o de otro, ¿vale? Después vamos a sacar también todos los rangos de red que haya a nombre de la empresa, ¿vale? Toda esa infraestructura de red que tiene la empresa, que normalmente son rangos de red que están a nombre de la empresa y que a nosotros nos va a permitir identificar más activos, ¿no? Más servicios, más servidores que haya en la compañía. Y una vez yo tengo todo esto, lo que se hace es una prueba ya más activa, que es escanear con diferentes herramientas, como por ejemplo tenemos Nmap, que es un escáner de puertos y nos permite pues escanear todas estas direcciones IP y todos estos dominios, primero para ver si hay algo detrás o no hay, ¿no? Porque puede que detrás de estas direcciones IP pues que no haya nada, ¿no? No se encuentre nada, simplemente pues sea un dominio que la empresa compró, por ejemplo, por protección, ¿no? Tenemos, pues de empresas grandes tenemos el dominio, por ejemplo, Iberdrola, que hemos hablado del caso Iberdrola que han hackeado hoy, pues tiene iberdrola.es, iberdrola.com, pero luego en país también tendrá iberdrola, por ejemplo, .pe, ¿no? Si tuviese negocio, que no lo sé, en Perú, pero luego compran muchas más extensiones como protección para proteger la marca, ¿no? Para que no compre alguien una extensión determinada y monte una página que diga que es Iberdrola y no sea así, ¿vale? Eh, entonces, con estos escaneos, pues vamos a ver si detrás de todos esos dominios, subdominios IP, hay servidores web, ¿no? Y ya vamos a tener inventariados todos esos servidores web. ¿Para qué? O servidores web o servicios o servidores de otro tipo. ¿Para qué? Para ya llegar a la siguiente fase, ¿vale? La siguiente fase de vector de acceso inicial, en donde lo que vamos a hacer es
buscar en todos estos activos que ya tenemos identificados vulnerabilidades, pero no cualquier tipo de vulnerabilidad, sino vulnerabilidades de criticidad, de impacto, ¿no? O sea, vulnerabilidades que a mí me permitan ejecutar comandos, vulnerabilidades que a mí me permitan subir un fichero, subir una web shell. Aquellas que me vayan a permitir algo, no sé, robar la información de una base de datos y que con un usuario y contraseña me valga más tarde para entrar en otra página, ¿no? Por ejemplo, un caso que se nos dio muy interesante, que haciendo un ejercicio de Red Team en una compañía, ellos tenían un proveedor que les daba pues una plataforma de training, ¿no? Para los empleados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los empleados se registraban en esa plataforma y utilizaban la misma contraseña que ya tenían en su propia empresa, ¿no? Lo típico de, claro, si voy poniendo una contraseña distinta en cada sitio, luego no te puedes acordar de todas, ¿no? Es lo que, pues, muy común, ¿no? Entonces, la gente se registraba con su correo de empresa, con lo cual ya sabías cuál era el usuario y con la contraseña. ¿Y qué pasa? Que esta plataforma no tenía la misma seguridad, de hecho tenía menos seguridad que cualquier aplicación de la compañía y a través de una vulnerabilidad de SQL Injection, pues nos permitió obtener la información de la base de datos de esta compañía y en esa base de datos había usuarios y contraseñas del banco, ¿no? Al que le estamos haciendo el ejercicio. Con lo cual ya obtuvimos ahí un usuario y una contraseña que más adelante pues, se utilizó ya para entrar en varios sitios, ¿no? de la compañía. Con lo cual, como veis, al final, aquí el límite está en la imaginación, ¿no? Para hacer este tipo de ejercicios, porque como veis un poco, pues vale todo. Pero al final, en esta tercera fase, pues lo que tratamos es de encontrar un vector de acceso inicial a la red, es decir, una entrada a la red de la compañía, ¿no? Porque el objetivo es entrar dentro de la red de la compañía para poder continuar nuestra intrusión, ya que la joya de la corona, ¿no? Ese controlador de dominio va a estar en la red. ¿Vale? Acaba de comentar Walter que no se escucha nada. No sé si el resto me escucháis bien o se me ha dejado de escuchar. Si me podéis confirmar por el chat. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien. Vale, pues entonces me imagino que en este caso será algo puntual, ¿vale? De la persona que no estaba escuchando, ¿vale? Bueno, se puede ver, luego queda grabado en vídeo, ¿vale? Si se lo puedes comentar a Walter. Vale, pues entonces, como comentaba, esta tercera fase se trata de entrar a la red. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo entro a la red de la empresa, cuando yo entro a la red interna de esta compañía, pues las compañías grandes, como hemos comentado antes, tienen sistemas de detección, tienen el SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad, que, oye, depende cómo lo tengan de bien hecho, depende de la pericia o de las capacidades del atacante, podrían llegar a detectar ese atacante, ese ataque. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de algún modo o de otro, que sería ya la cuarta fase, ¿no? de persistencia, pues es lograr pues una persistencia, ¿no? Por así decirlo, sería una puerta trasera en la compañía. ¿Para qué? Si a mí me cierran ese vector de acceso inicial, pues que yo pueda seguir teniendo acceso a la red interna de la compañía pues a través de una conexión que yo he creado que se ejecuta cada hora en otro servidor, que es una conexión hacia afuera, hacia un servidor mío, y yo desde ese servidor mío controlo ya el servidor de la empresa. Ya tengo otra entrada a la empresa. ¿Vale? Entonces eso sería un poco la siguiente fase, ¿no? Para asegurarme ese acceso. ¿Vale? Entonces, una vez yo ya tengo garantizado el acceso, pues la siguiente fase sería un poco la de movimiento lateral, ¿vale? Es decir, yo tengo que ir encontrando vulnerabilidades dentro de los equipos de la empresa que a mí me vayan permitiendo ir entrando en otros servidores y poder conseguir credenciales, usuarios y contraseñas de administradores o de usuarios de la compañía que tengan más privilegio que lo que tengo actualmente para poder tener acceso a más cosas, ¿no? Entonces, pues es muy típico
lo que se suele hacer es entrar en otro servidor, en ese servidor intentar robar de la memoria que suelen quedarse o siempre se quedan ahí almacenados los usuarios y contraseñas. Y ya ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que a los servidores normalmente se conectan para administrarlos, pues administradores, ¿no? Usuarios con permisos de administración. Entonces eso lo que hace, lo que permite es que al atacante que robe ese usuario y esa contraseña, pues tenga el privilegio de ese usuario al que le ha robado el usuario y la contraseña. Entonces, vas ahí poco a poco, siguiendo tu vector de ataque, tu proceso de intrusión, hasta que al final consigues esa cuenta de administrador del dominio. ¿Vale? Entonces, luego ahí, pues lo que se hace es lo que se llamaría pruebas de ruido, ¿no? Un ciberejercicio que es, vale, si no te ha detectado el equipo, lo que se hace es una serie de ataques ya menos avanzados, menos sigilosos, para que aposta el equipo de seguridad de la compañía te detecte que estás haciendo estos ataques, ¿vale? Con lo cual, vas subiendo la intensidad de estas acciones y ves en qué momento te detecta o no te detecta, ¿no? También en este caso sería para medir y evaluar la capacidad, ¿no? De detección de la compañía y de respuesta, ¿vale? Que ahora os comentaré un poco esta parte. Y luego, por último, pues se hace una pequeña fase de training con el Blue Team del equipo de seguridad de la compañía, en donde, pues bueno, se les enseña pues, todos los fallos que han tenido, las recomendaciones y se ve un poco en detalle con el Blue Team pues todo lo que ha ido ocurriendo para que ellos vayan cogiendo y teniendo más capacidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como os he venido comentando, al final el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento lateral, esa, esa creatividad a la hora de hacer un ataque, pues va a ser un factor fundamental, ¿no? Es decir, por una parte partimos en que tienen que ser especialistas y profesionales del pentesting con cierta experiencia, ¿no? Es decir, aquí siempre pues se empieza haciendo auditorías, ¿no? Que es muy sencillito, o bueno, más o menos sencillo, auditorías web, de intrusión, auditorías de móviles, de infraestructura, de páginas web, etcétera, y poco a poco, a medida que se va especializando un profesional, pues bueno, una de las vías, ¿no? Es este tipo de ejercicio, ¿no? De las muchas y muchísimas que hay, ¿no? Que, pues le guste más o se quiera especializar más en la parte de intrusión. Y luego, pues bueno, también importante que cada vector de ataque que intentemos plantear, pues que al final va a llevar un esfuerzo, un tiempo y cada uno tiene una dificultad en concreta, ¿no? Dependiendo de la compañía, si tiene un EDR, un antivirus muy bueno y una empresa que tiene ya muy trabajado el tema de la concienciación, pues a lo mejor intentar entrarle a través de correo electrónico, pues no es lo más sencillo a priori, ¿no? Y necesitas pues diseñar un malware súper avanzado, ¿no? Entonces a lo mejor tienes otros escenarios más sencillos, ¿no? Con los que puede entrar, ¿vale? Entonces, es un poco lo que comentaba, ¿no? Del equipo, pues de un equipo multidisciplinar, con amplia experiencia, en donde se van a apoyar con diferentes especialistas y sobre todo trabajar mucho en equipo, ¿vale? Es importante. Vale, entonces, un poco, ¿por qué las empresas, ¿no? le ven tanto valor a este tipo de ejercicios? Bueno, uno, porque están haciendo una labor de prevención, ¿no? De tanto de los usuarios como de la gente de seguridad, de la parte de detección del SOC, de estar entrenados y estar alerta porque ya han tenido ataques reales, que son estos, ¿no? Es decir, todas las empresas cuando han pasado un ataque real, pues siempre están mucho más preparadas, ¿no? Porque ya no es todo bueno, eso es lo que cuentan, pero a mí nunca me ha pasado, ¿no? Por otra parte, elevamos el nivel de protección, ¿no? Porque vamos a identificar muchos fallos de seguridad que luego se van a ir cerrando, ¿no? Por lo cual vas cerrando muchos agujeros de seguridad de la compañía que son muy positivos siempre.
la empresa va a mejorar, como decíamos, su capacidad de detección, ¿no? Porque va a analizar qué es lo que le está pasando, por qué no ha detectado este ataque y lo va a mejorar, ¿vale? Igual que con su capacidad de análisis del incidente o análisis de las alertas, porque hay veces que puedes detectar una alerta, pero esto, como hemos dicho, está 3 meses dentro de la red. Entonces, si tú una alerta de un martes no la relacionas con otra alerta de un jueves, pero de la semana siguiente, y al final es el mismo equipo que te está haciendo un ataque, pues ese análisis has fallado, ¿no? Y por último, esa capacidad de respuesta, en donde claro, ya no solo tienes que detectar que hay un atacante, sino tienes que echar a ese atacante, borrar las persistencias y arreglar los fallos de seguridad, ¿vale? Me está preguntando por aquí Salvador, ¿qué es recomendable? ¿Si tener contratado a un equipo externo o tener un equipo interno incapacitado? A ver, la idea es un mix, tener gente interna que entienda de este pues de pentesting, de hacking ético, pero que luego tengas gente externa que te haga este tipo de ejercicios, porque así tú puedes cambiar y cada año, cada 6 meses, puedes hacer este tipo de ejercicios con diferentes personas, ¿no? Porque al final son las mismas personas las que te hacen esto, ya se lo saben todo y ya pierde, ¿no? La gracia de este ejercicio. Y luego preguntas también si existen equipos que de fabricación ya tengan esa protección que mitigue el riesgo. A ver, en teoría sí, pero en la práctica no. Es decir, a día de hoy todo lo que se fabrica sí que sale seguro, pero en la práctica al final se terminan encontrando fallos de seguridad en todo tipo de software, en todo tipo de aplicaciones, ¿no? Muchas veces porque ya vienen con el fallo y otras muchas veces es porque se debe a una configuración humana, ¿no? Que es la que ha hecho esta configuración en concreto. Vale. Bueno, los beneficios, ¿vale? Es un poco los que hemos mencionado, ¿no? Mejorar la capacidad del blue team, medir el riesgo, identificar vulnerabilidades, ¿vale? Estas ya las hemos comentado. Evaluar los sistemas, los procedimientos, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo planificaríamos un ejercicio de red team, ¿vale? Entonces, para ello, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero, una investigación preliminar. ¿Qué es lo primero que yo haría? Pues me iría a Wikipedia, me empezaría a leer, a entender, porque vosotros pensar que nosotros empezamos solo con el nombre de la compañía, nada más, que es lo único que nos van a decir. Pues oye, ver la empresa, en qué países está presente, ver el tamaño de la empresa, ver a qué se dedica esa empresa, ver si tiene filiales, ¿vale? Es decir, eh, es un poco la investigación, ¿no? que haremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora que, aparte de investigación, tenemos que tener que identificar los objetivos, la definición de los vectores, cuáles vamos a poder hacer, vamos a ver cómo desplegar la infraestructura, cómo evitar la detección del equipo y cómo utilizar software no detectable por antivirus, ¿vale? Va a ser un poco los puntos que nosotros tenemos que tener preparados, ¿no? Para este ejercicio, ¿vale? Entonces, la investigación preliminar, pues bueno, es lo que ya os acabo de contar, ¿vale? Entender bien la organización, países, filiales, negocio, etc. Ahora, a la hora de identificar los objetivos, ¿vale? Pues es importante un poco, antes de empezar este ejercicio, oye, cuál es el objetivo final, ¿no? Si es tomar el control de una cuenta de administrador del dominio, o a lo mejor es llegar un poco más allá, ¿no? Pues si es un banco, oye, llegar a robar algo de dinero, hacer una transferencia, o si es, por ejemplo, una empresa de energía, una eléctrica, llegar a la red OT, ¿no? A esa red industrial, ¿vale? Es decir, una vez se logra el administrador de dominio, cierto privilegio de administrador, pues nos marcamos con el cliente que nos contrata algún objetivo, ¿no? Para, oye, demostrar ese impacto real de negocio, ¿vale? Entonces, va a haber siempre activos que puedan ser objetivos, que pueden ser comunes, ¿no? Para marcar, ¿no? Oye, por ejemplo, vamos a poner que uno de los objetivos es obtener datos de clientes de la organización, es decir, a día de hoy, por todas las leyes que hay de protección de datos, pues esa custodia de los datos por parte de las empresas es cada vez
está cada vez más regulado, cada vez son más grandes las multas y cada vez es un dato que la compañía tiene que guardar mejor. De hecho, incluso ha habido empresas que les han hackeado, les han robado todos los datos y el cliente si no y han terminado cerrando, con lo cual, bueno, saben que es un dato que lo tienen que guardar con muchísimo cuidado, ¿no? Tanto de clientes como de la propia organización, ¿no? Planes de negocio, de sus propios empleados, de lo que sea. Vale, entonces, oye, pues, podríamos marcarnos estos activos más genéricos, ¿vale? Luego, si por ejemplo, como digo, ¿no? Aquí, dependiendo del sector, y vamos a poner aquí que estamos planificando un ejercicio para un banco, pues aquí ya, pues bueno, podríamos, por ejemplo, nosotros hemos llegado a hacer un ejercicio de Red Team, proponernos el sacar dinero de un cajero. Entonces, bueno, se tomó el control de la red, desde ahí tenía visibilidad con uno de los cajeros porque no estaba bien segmentada la red y se diseñó un malware a medida para que fuese capaz de escupir 20 euros de un cajero, ¿no? Simulando, se cogió un malware, más creo que era un malware, si no me equivoco mal, ruso, que hay muchos. Bueno, pues todas las noticias que habéis visto, ¿no? De banda de cibercriminales que han robado un banco y que sacan el dinero por los cajeros, ¿no? Pues bueno, oye, tener conexión con la red SWIFT, que es la red con la que se hacen las transferencias de dinero, que suele estar más protegida, ¿vale? Es decir, nos marcaríamos unos objetivos, ¿vale? Luego, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del banco, pues bueno, activos más genéricos, objetivos más genéricos, oye, pues información sensible de empleados, sus contratos, nóminas, datos personales, información sensible de altos directivos o del CEO de la empresa, de departamentos de, pues, no sé, de planes de futuro, de inversiones, fusiones, adquisiciones, de la parte financiera, de la parte de sistemas, ¿no? Mapas de red, credenciales, sistemas de videoconferencia, ¿vale? Pues bueno, tenemos un montón de activos, ¿no? Genérico. Luego, pues por ejemplo, más asociados a banca, pues oye, puede ser el tema del saldo de las personas, transferencias, número de cuenta, etcétera, etcétera. Y un poco nos marcamos un objetivo, ¿vale? Que va a ser el objetivo final del ejercicio, ¿vale? Esto nosotros lo vamos a hacer con, bueno, con lo que se llamaría el equipo de White Team, que sería las pocas personas en la empresa que son conocedores de este tipo de ejercicios. Bueno, la gracia de estos ejercicios es que nadie en la empresa los conozca, porque no es como una auditoría, que todos están avisados de la empresa, oye, van a auditar esta página, van a auditar la otra, ¿vale? Y estás preparado por si pasa algo. En este caso, no puede ser nadie conocedor, ¿no? De este tipo de ejercicios, ¿vale? Para ello también, bueno, pues tendremos un poco que antes del ejercicio, pues determinar un poco cuáles son los riesgos, ¿no? que podemos llegar a tener, ¿no? Eh, pues no sé, ahora por ejemplo de explotar alguna vulnerabilidad, a lo mejor hay vulnerabilidades que pueden llegar a tener algún tipo de impacto en su explotación, con lo cual, pues, tiene un cierto riesgo, ¿no? Su explotación, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo un poco de cómo queramos hacer esta planificación, pues bueno, podemos asumir más, menos riesgo, dar más o menos información a la empresa, ¿vale? Por otra parte, tenemos que dejar claro cuáles son los vectores de acceso que vamos a poder hacer, cuáles nos van a permitir y cuáles nos van a no permitir, ¿no? La compañía, porque a lo mejor la compañía que le envíes un troyano, un malware por correo electrónico a un empleado, pues bueno, te dice, oye, mira, eso me puede meter a mí en un problema, creo que esa parte no la vamos a medir o no la vamos a evaluar de esa forma, ¿no? O a lo mejor la empresa que te ha contratado es de Galicia, por ejemplo, y claro, yo soy de Madrid, entonces a lo mejor no está ni siquiera en el presupuesto de los costes, pues poder viajar hasta allí y hacer más pruebas con la parte física, intentar colarte en la empresa, que también pues ha habido casos, ha habido ejercicios en los que pues en instalaciones más industriales, en alguna fábrica, pues oye, nos hemos comprado ropa
de operario de trabajo como la que tenía y nos hemos metido ahí, hemos conectado una Raspberry allá a la red y nos hemos ido. Ya esa red ha enviado una conexión de vuelta, ¿vale? Luego, muy importante, tenemos que tener una infraestructura nosotros, ¿no? Como equipo de hacking, desde donde realizar todas las pruebas, ¿vale? Es decir, no podemos realizar, pues si queremos enumerar redes muy grandes de compañías, que son escáneres que tienen que estar 24/7 durante varios días, pues no puede ser que desde nuestro portátil dejemos el escaneo lanzado y que eso ya, que no pueda pagar yo el equipo por la noche. Entonces, bueno, tenemos servidores en Internet en donde, bueno, pues desde ahí se dejan los escaneos, o si, por ejemplo, imaginaros, queremos tener una persistencia, una puerta trasera de una compañía que se conecta de vuelta a nuestro servidor. Entonces, claro, necesitamos una IP pública en Internet, una dirección IP en Internet que tenga que sea visible desde cualquier parte del mundo, con lo cual esa persistencia, esa conexión que nosotros creamos en un servidor de la empresa, se conecta a ese servidor y nosotros desde cualquier parte del mundo, desde la oficina, desde nuestra casa, nos conectamos a nuestro servidor y ya desde ahí tenemos acceso a la red interna. ¿Vale? Tenemos que tener servidores de este tipo. Luego algunos para hacer la parte de intrusión interna, pues si es a través de una web shell o de lo que sea. Luego máquinas de salto, para a lo mejor en vez de conectarnos de forma directa, conectarnos con una máquina intermedia. Entonces, bueno, se necesita de cierta infraestructura y sobre todo, ¿vale? Que lo tenemos un poco aquí me salto un segundo esta slide y ahora volvemos por el tema del anonimato, ¿vale? Porque nosotros siempre, el equipo de la compañía no puede saber quiénes somos, ¿no? Quién hay detrás, ¿vale? Como un atacante real, ¿vale? Es decir, porque si la empresa que empieza a investigar ve que detrás hay una compañía de seguridad, una consultora que ofrece servicios de ciberseguridad, ya va a decir, vale, esto es un ejercicio de una empresa de seguridad que han contratado, no es un ataque real y ya pues pierde toda la gracia, ¿vale? Entonces, pues bueno, consejos para contratar la infraestructura, pues bueno, en este caso, hacerlo lo más anónimo posible, con una cuenta falsa que no sea nuestra, con un correo que nos creemos a propósito que no sea nuestro, comprarlo a través de criptomonedas, Bitcoin o el que sea, tener varios proveedores por si nos cierran uno, tener otro, ¿vale? De tal manera que ni siquiera el proveedor, aunque le llegasen a preguntar a él, nos pudiesen llegar a nosotros, ¿vale? A preguntar. Para ello también tenemos redes, por ejemplo, como la red Tor, para ser anónimos en Internet, o utilizar algún tipo de servicio VPN, oye, que nos dé cierto anonimato, ¿no? Aunque hay que tener cuidado porque las VPN no nos mantienen anónimos, ¿no? La VPN sabe quiénes somos y si le preguntan podrían dar nuestra información. Pero bueno, para un primer salto de anonimato, de hacer un escaneo y no dejar mi IP, o el IP de mi empresa, para empezar o para meterme a alguna web, puede que no esté mal, ¿vale? Entonces, como comentaba, pues bueno, dependiendo el ámbito, ¿no? Para la parte digital, pues ya hemos visto un poco lo que tenemos que hacer para no ser detectado, ¿vale? Eh, para la parte física, pues bueno, aquí, bueno, pues intentar que no te pillen, pero bueno, en caso que te pillen, tienes que llevar pues un documento, ¿no? Lo que se llama un Get Out of Jail Free, que al final es un documento que esté firmado por alguien de la compañía, ¿no? Un cargo importante de la compañía con su teléfono, para que en el caso de que ocurra algo que te pillen, pues que no llamen a la policía, ¿no? Que digan, oye, tengo este documento, ¿vale? Que estoy haciendo unas pruebas que me han contratado, ¿vale? Y luego, pues bueno, en el ámbito humano, pues bueno, el sentido común, con la selección de objetivos, no puedes intentar engañar pues una persona de IT que sabe ya lo que abre, lo que no abre, ¿no? A lo mejor es más fácil ir a por ahí en el departamento legal que tiene un menor conocimiento de las tecnologías y te va a ser más fácil que no te pille que estás enviando un malware, ¿no? Para atacar, ¿vale? Entonces, una de las partes más importantes durante el ejercicio es no ya que seamos anónimos, que no nos detecten, sino que, o sea, no ya mantenernos en el anonimato, sino que no detecten realmente que estamos haciendo el ataque y que los sistemas de seguridad no detecten, ¿vale? Es decir, si utilizamos herramientas o malware, pues tiene que estar ofuscado de tal manera que los antivirus
todos los sistemas de seguridad pues no lo detecten, ¿no? Y pues, por ejemplo, tenemos páginas como Virus Total u otras en donde yo puedo subir mi muestra, mi malware que estoy creando y me van a detectar si es detectable o no por un antivirus, ¿vale? Así que nada, bueno, con esto ya estaríamos listos para empezar y para empezar a atacar la empresa, ¿vale? Ya tendríamos lista la primera fase, con lo cual ya pues podríamos ponernos manos a la obra y empezar a atacar a la compañía, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es el contenido del webinar, que quería un poco pues haceros este repaso o esta introducción, ¿no? Hacia estos ejercicios de intrusión avanzada a través de técnicas de hacking. Y he visto que habéis ido haciendo preguntas durante la sesión, por lo cual vamos a ir ahora contestándolas, ¿vale? Voy a subir y voy a ir leyéndolas en el orden que las habéis hecho. Vale, entonces uno preguntaba, ¿qué porcentaje de los ingresos es recomendable utilizar para mitigar este riesgo? Vale, buena pregunta. Es decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que todas las empresas ven la ciberseguridad como un gasto, ¿vale? Entonces, claro, las empresas, los gastos y los costes es algo malísimo. ¿Qué ocurre? Que a medida que habiendo cada vez más ciberataques reales, ciberataques de mucho impacto, ransomware, que han afectado a empresas con un impacto muy grande, pues ya están empezando a darse cuenta que invertir en ciberseguridad y tener procesos de seguridad en la compañía, al final también es una inversión, ¿no? En no tener luego un daño reputacional, ¿no? De cualquier tipo de ataque, ¿no? Como por ejemplo, no sé qué gravedad tendrá el ataque que ha salido hoy de Iberdrola, pero bueno, ya dicen que han robado datos de clientes, ¿no? De Iberdrola, entonces eso, pues bueno, no es una buena imagen, ¿no? Para la compañía. Entonces, bueno, lo bueno para nosotros en este sector, que es un sector que está en pleno auge, cada vez piden más y más profesionales de ciberseguridad, de hacking ético, que es lo que yo más conozco, muchísimos. Si lo miráis en redes sociales de trabajo y demás, en LinkedIn, cada vez piden más y es porque hay muchísima demanda y cada vez están gastando. De hecho, hay muchísimos estudios, si veis cualquier noticia, todas las compañías están aumentando su presupuesto de ciberseguridad y cada año va siendo más grande. ¿Vale? Llegará un momento en el que se estabilice, pero a día de hoy las empresas sí que están creciendo mucho en este sentido, ¿vale? Vale, entonces siguiente, sigo leyendo. Vale, comentaba Gabriel con respecto a la pregunta de si es mejor un equipo interno o outsourcing o externo para hacer este tipo de ejercicio, pues comentaba que un poco de la elección del outsourcing dependerá de la frecuencia con la cual efectuamos esta evaluación. Y que los de fuera, pues bueno, tendrían mejor empleo de nuevas herramientas. Eh, claro, efectivamente, es decir, hay empresas muy grandes que hacen muchísimo trabajo de hacking ético, tanto de red team como auditoría, y claro, que ya tienen personal interno y mucho personal interno y aparte contratan muchos proveedores fuera, ¿vale? Aquí bancos en España muy grandes, pues tienen mucha gente interna, luego hay otras empresas que tienen menos gente interna, pero es más grande, ¿no? La parte de outsourcing, o sea, cada una, pues dependiendo un poco, ¿no? La forma que tenga de trabajar o de hacerlo. Vale, entonces preguntaba Gabriel, ¿cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta respecto de las normas CCPA y el nuevo reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos? Entró en mayo. A ver, y continúa. En caso de la GDPR, vale. Entonces, la pregunta es cuáles serían las consideraciones. Vale, a ver, aquí un poco pues lo que venía a decir, ¿no? Es decir, que cada vez más todo este tipo de exfiltraciones o de robo de datos, pues lo que ha ocurrido es que a través de distintas regulaciones de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, las que no conozco un poco más, las estoy comentando, pues lo que ocurre es que a las empresas les están multando, ¿no? Por el robo de estos datos, con lo cual
cada vez hacen más y más esfuerzos pues, por realmente mantenerlos de forma segura, porque luego, pues, dependiendo, si ellos se lo roban, lo tenían bien guardado y se lo roban de una forma muy avanzada, si ellos siguen el procedimiento que es notificar a las agencias de protección de datos y a las agencias de ciberseguridad del país, no les ocurre nada, pero si no notifican, sí que les pueden multar, ¿vale? Pero ellos están obligados a notificar. Claro, ¿qué pasa? Que ellos nunca quieren notificar porque eso al final pues es un impacto, ¿no? De reputación para ellos. Vale, aquí pregunta Fernando. Si vale la pena bueno, espera, hacía una pregunta primero. ¿Me puedes dar información de Tor, el mejor que VPN? Vale, a ver, es distinto. Tor es una red en la que en principio tú eres totalmente anónimo si te conectas a ella. Vale, digo en principio porque, bueno, se habla de que hay en algunos casos ciertas técnicas o que pueda estar el FBI un poco detrás o pueda tener acceso. Pero bueno, de primeras, para atacar a cualquier empresa eres completamente anónimo. Ahora, en una VPN no eres anónimo. En una VPN eres anónimo de cara a la empresa, pero la VPN sabe que tú te estás conectando desde tu casa, tiene tus datos y tu tarjeta porque lo estás pagando de esa forma y la empresa que tú estás atacando, si por lo que sea, que no es nada común y nunca ocurre, también os lo digo, pero si la empresa denuncia, la empresa de VPN, el cliente, ¿no? Denuncia, o sea, la empresa denuncia, la compañía, el servidor VPN está obligado a dar los datos de quién es la persona que estaba haciendo ese ataque. Pues ya os digo, nunca van a denunciar. Con lo cual, oye, también soy anónimo en el sentido de que no dejo mi IP donde me estoy conectando, pero sí que pueden llegar a mí en un momento dado. En Tor, en principio, no se podría, ¿vale? En principio. Vale, pregunta si vale la pena un seguro para estos ataques. A ver, el tema de los seguros para ciberataques es algo que es muy nuevo, están empezando a salir ahora, llevarán, no sé si, que hayan, desde que existan 2, 3 años, antes ni existían. Ahora que las empresas los estén contratando, teniendo, pues bueno, están en ello, pero claro, es muy difícil cuantificar cuánto pagas, luego cuánto es el impacto, porque claro, una empresa que tenga un seguro de estos, si luego le viene una banda de ransomware y le dice, oye, págame 2 millones de euros o te publico tus datos o no te los devuelvo, claro, el seguro está obligado a pagar o hasta qué cantidad, entonces como la empresa dice, no, yo tengo seguro, que lo pague. Luego la compañía de seguro no tenía calibrado o atacan a 3 a la vez y arruinan a la compañía de seguros. Entonces, todavía yo creo que está bastante inmaduro, ¿no? El tema de los seguros en este sentido. Vale, Susana comenta, ¿qué herramientas son recomendables para monitorizar la red? ¿Las herramientas open source son tan buenas como las de pago? Vale, herramientas open source son prácticamente o igual de buenas que las de pago. De hecho, muchas de las de pago se basan en herramientas open source. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la diferencia? Pues que al final las herramientas de pago te viene ya prácticamente para enchufar, utilizar y que te funcione y que te lo haga todo y no hacer ningún mantenimiento. En cambio, las open source tienes tú que estar instalándolo, configurándolo, manteniéndolo, haciendo 1000 operaciones para sacar la misma información. Es decir, las herramientas de pago, que no tiene por qué estar basada en una open source, ¿no? Pero muchas sí que están, te dan una capa superior en donde te ponen todo súper facilito para que con 4 botones toques y hagas todo, ¿no? Entonces, para monitorizar la red, pues bueno, en ese caso, pues hay herramientas como por ejemplo, claro, la mayoría son de pago, pero hay una que se llama OSIM, creo que es de los pocos así buenos SIEMs que son open source y que son buenos, ¿vale? Que creo que es de Alienbound y se llama OSIM con dos S. Y con ese, pues bueno, podrías un poco tener un SIEM y monitorizar una red, ¿no? En busca de ataques. Vale, pues si no tenéis más preguntas, con esto terminamos ya el webinar. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más y que hayáis pasado un buen rato. Así que nada, muchas gracias por la asistencia.